La glucosa ingresa al interior de las células mediante un transportador de tipo GLUT. Dependiendo del tipo celular en el que estemos, va a ser GLUT1, GLUT2, GLUT3 o GLUT4. En el interior de la célula, la glucosa es fosforilada en el carbono 6, produciendo glucosa 6-fosfato que ingresa a la glucólisis, donde se produce piruvato, se produce ATP y NAD reducido. Los destinos del piruvato son dos, dependiendo si hay oxígeno o si no hay oxígeno. Si hay oxígeno, eso es aerobiosis. Si no hay oxígeno, eso es anaerobiosis. Si hay oxígeno, el piruvato se mete a la mitocondria, siendo sustrato de la piruvato deshidrogenasa en la descarboxilación oxidativa del piruvato, donde se produce NAD reducido, dióxido de carbono y acetil-CoA. El acetil-CoA va a meterse al ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, donde se produce NAD reducido, FAT reducido y también se produce dióxido de carbono. Nos interesan las moléculas de NAD reducido y FAT reducido porque estas moléculas van a ceder sus equivalentes de reducción a la cadena de transporte de electrones junto al NAD reducido de la descarboxilación oxidativa del piruvato, y en esta cadena de transporte de electrones vamos a producir agua y en la ATP sintasa se produce ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. De hecho, en la mitocondria se producen de 36 a 38 moléculas de ATP, teniendo en cuenta que en la glucólisis citosólica se producen solamente 2 moléculas de ATP en la vía glucolítica. Esto nos revela la importancia de la mitocondria como una organela productora de energía. Vean que en presencia de oxígeno, el NAD reducido que se produce en una de las reacciones de la glucólisis tiene que ceder sus equivalentes de reducción a una lanzadera en la mitocondria, que puede ser glicerofosfato o malato aspartato. Esta lanzadera va a buscar meter esos electrones para que vayan, ¿sí?, a lo que es la cadena de transporte de electrones para producir ATP en la ATP sintasa, ¿sí?, siempre y cuando hay oxígeno. Pero si no hay oxígeno, el piruvato es reducido a lactato, donde el NAD reducido de la reacción de la glucólisis permite esta reducción del piruvato, se oxida el NAD, queda como NAD oxidado y puede volver a la glucólisis para que la reacción de la glucólisis pueda seguir ocurriendo. Es fundamental que el NAD esté oxidado. Y cuando el piruvato se transforma a lactato y se oxida el NAD, eso es fermentación láctica. Ahora el lactato puede salir de la célula, llegar a la sangre y ser sustrato en el hígado de la gluconeogénesis. El ácido láctico es el encargado de producir los calambres musculares.